En este video trataremos de abordar el funcionamiento de dos equipos utilizados para realizar la operación de secado industrialmente, el secador de banda transportadora y el secador de túnel. Se tratará de explicar algunas variables importantes en su operación. Se realizará una breve descripción y se indicará en qué tipo de industria es frecuente encontrarlo. Somos el grupo 1 del curso de transferencia de masa 1, conformado por María Paula Carrillo, Camila Castro, Katia Karime Quinayas y Jamie Tatiana Barbosa, y dirigido por el profesor Felipe Correa Maecha, pertenecientes a la Fundación Universidad de América. Es necesario aclarar en qué consiste el proceso de secado. De forma general, el secado se refiere a una operación de transferencia de masa de contacto gas sólido, donde se lleva a cabo la remoción de cantidades relativamente pequeñas de agua u otros líquidos orgánicos como benceno y disolventes orgánicos. Es válido aclarar que el líquido que se desea eliminar con frecuencia es el agua. Este proceso se diferencia de la evaporación, ya que este último se refiere a la eliminación de grandes cantidades de agua, que se elimina de forma de vapor en su punto de ebullición, mientras que en el secado casi siempre la eliminación del agua se hace en forma de vapor con aire. La máquina secadora con banda transportadora se encuentra diseñada para el secado continuo de materiales. Emplea una línea de alimentación constante y distribuye uniformemente el material a lo largo de la banda transportadora. La sección de secado está compuesta por un número de unidades, las cuales poseen características independientes para la circulación de gas caliente, cada una con un ventilador y serpentines de calentamiento, donde estos últimos corresponden a un tubo de forma comúnmente en espiral, que se utiliza para enfriar o calentar según sea su fin, vapores o corrientes de aire. Corresponden al que se muestra en el interior del boiler de la imagen. Este tipo de equipo posee una entrada y salida de aire para permitir que el aire se esté reemplazando en el sistema, además de un sistema de rodillos, propulsores y de soporte, sobre los cuales se desliza la banda que permitirá la circulación del material. Además posee ventiladores donde para el caso el flujo de aire se da como se muestra en la figura. Este es, de forma general, el esquema del funcionamiento de este tipo de equipos. Parámetros importantes en la operación. Los parámetros comúnmente modificados para lograr el efecto de secado óptimo son: temperatura de calentamiento, segundo, tiempo de residencia del material y por último, velocidad de alimentación. Principales industrias. Este tipo de secador es usado comúnmente en las industrias del sector alimenticio, que procesan verduras, té, frutos secos y semillas, aunque también se pueden encontrar en la industria farmacéutica. Secador de túnel. Son muy comunes en la deshidratación de alimentos. Su operación se puede dar de manera continua o semicontinua y pueden configurarse en paralelo o a contracorriente. El proceso semicontinuo consiste en una cabina en la que hay un mecanismo de rieles que mueven carros con producto a lo largo de ella. Mientras tanto, los secadores continuos de un túnel poseen diversas secciones o compartimentos que operan en serie, cada una con un ventilador y serpentines de calentamiento. La configuración en paralelo es más suave para el producto, mientras que en la configuración a contracorriente el contacto del aire más caliente con el producto seco propicia el endurecimiento de la superficie. Cuando se habla del flujo de gas en contracorriente, esto quiere decir que la dirección del flujo de gas es exactamente opuesta a la que sigue el movimiento de los sólidos, mientras que al tener un flujo paralelo, la dirección del flujo del gas es paralela a la superficie de la fase sólida. En este caso, el lecho de sólidos se encuentra generalmente en condición estática. Los parámetros importantes a tener en cuenta en la operación de un secador de túnel son: primero, temperatura. Esta hace referencia a la temperatura de bulbo seco, la temperatura superficial y la temperatura de bulbo húmedo. Segundo, humedad relativa del aire. Tercero, equilibrio en el contenido de humedad. Cuarto, velocidad del aire. Y por último, movimiento de la humedad. Principales productos en la industria. Se utiliza este tipo de equipo generalmente en procesos de granulación húmeda, es decir, en la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas. También se usa en la producción de algunos materiales como hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo.
También es comúnmente usado en la reducción del volumen y peso de los materiales, lo que se traduce en la disminución del costo por transporte y almacenamiento. Y por último, para la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales, para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias.